Seguimos en la mesa, estamos en este jueves que es 24 de enero del 2019. Estamos conversando con Edgardo Rubianes, Souvenir Sartú, Sergio Fernández y Esteban Valenti. Vamos al tema internacional que ayer nos conmovió a todos. Ya sabíamos que Venezuela pasaba por una situación difícil, esto lleva meses, lleva años. El de ayer no fue un día cualquiera. Qué fuerza, un solo Uruguay, movió todo Venezuela. El gobierno de Venezuela rompió relaciones con Washington ayer, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump reconoció como presidente a Juan Guaidó, que está al frente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En la misma jornada, Guaidó había jurado como presidente encargado de Venezuela. Lo hizo invocando 3 normas de la Constitución, cuando hablaba durante una concentración multitudinaria de protesta que tuvo lugar en el este de Caracas. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. De inmediato fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, pero también por 11 de los 14 países del Grupo de Lima, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y Chile. A ellos se sumó Luis Almagro, secretario general de la OEA, que felicitó a Guaidó. Uruguay y México, por su parte, asumieron otra postura. Los gobiernos de Tabaré Vázquez y Manuel López Obrador emitieron un comunicado conjunto en el que urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela. En ese sentido, propusieron un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble con pleno respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos. Y la Unión Europea, demoró en pronunciarse. Finalmente, la alta representante de política exterior, Federica Mogherini, emitió un comunicado en el que se mantiene el rechazo a Maduro, pero sin secundar con claridad la autoproclamación de Guaidó. La Unión Europea pide con fuerza el inmediato comienzo de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles de acuerdo con el orden constitucional, señala ese remitido, y reclama a las autoridades venezolanas que eviten el uso excesivo de la fuerza y que se garantice la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido Guaidó. Los escucho, señores. Empieza Esteban. Voy a empezar este no es un tema venezolano, este es un tema mundial y uruguayo también. A mí me parece muy bueno que se plantee el tema junto con México de empezar las negociaciones por milésima vez, porque creo que es la milésima vez. ¿Te parece muy bueno? Sí. Si dentro de algún tiempo razonable no sucede, es la figura del cornudo, ¿está claro? Es decir, otra vez vamos en una situación de dictadura, no hay ningún rasgo que no sea dictatorial en Venezuela fuera que de unas elecciones amañadas como podría haber hecho la dictadura uruguaya, perfectamente prohibiendo a todos los demás partidos, y se hubiera autoproclamado quien fuera presidente del Uruguay. Y la pregunta que yo me hago es esta: ¿qué hubiera pasado a los miles de exiliados en el mundo y a los luchadores democráticos presos y libres en Uruguay si los gobiernos del mundo hubieran por milésima vez planteado que había que encontrar un ámbito de negociación mientras la gente se cae del SEBIN, mientras hay varios muertos en una manifestación, mientras además pasa algo que en el Uruguay hay que reconocer? La dictadura era un horror en el Uruguay, pero en Venezuela es un horror también en el plano económico. En Uruguay estuvo la devaluación del 82, pero lo que pasa en Venezuela es que la gente no tiene para comer, que la gente... El salario mínimo en Uruguay es de $480 y en Venezuela con el aumento 4 veces de $19, da para comer 2 pollos en todo el mes. Entonces, el problema es que la gente, los venezolanos, ya no tienen espacio para recular.
o se van del país y tenemos 3 millones de personas que se fueron con el beneplácito de la dictadura, o nosotros de alguna manera salvamos la honorabilidad del país. Porque, a ver, ¿hay alguna causa ideológica? ¿Hay alguna causa política que nos ligue al gobierno de Venezuela? ¿Alguna? ¿Dónde está el socialismo del siglo XXI? ¿En esta basura que sufren 26 millones de personas? ¿Qué dicen otros integrantes de la mesa? Edgardo, yo estaba mirando a Edgardo, pero él le pasa la palabra a Ovenir. A un abogado, hay aspectos legales que me gustaría escuchar, o más de derecho internacional de la dualidad de poder Yo no soy abogado venezolano, o sea, no conozco el derecho venezolano como para el derecho internacional. No, yo creo que efectivamente hay en Venezuela hace tiempo que hay una situación de facto, ¿no? Donde todas las reglas que el propio régimen tiene se han incumplido. Y creo que también la oposición busca soluciones ahora por vía de facto, ¿no? Es decir, por vía de autoproclamarse presidente y lograr respaldos internacionales. Yo cada vez estoy más convencido de que los pueblos tienen que encontrar sus propias soluciones, que las cosas impuestas desde afuera, e incluso las opiniones que gente como nosotros demos desde afuera, no aportan gran cosa. ¿Tú decís que esta es una solución impuesta desde afuera? Yo creo que es obvio que el gran respaldo de esta proclamación de Guaidó es el respaldo que se le da internacionalmente, ¿no? Si el respaldo ayer mucha gente manifestó, Pero yo no dudo de que haya manifestaciones. También el gobierno venezolano convoca grandes manifestaciones. Digo, eso no es una solución democrática. Es decir, las manifestaciones se pueden hacer en grandes números, en números impactantes, y no significan que la opinión legítima de la población, que son millones de personas, no sé, yo junto 100.000 tipos en una calle y es un impacto, en un país como Venezuela es un impacto brutal, pero en realidad desde el punto de vista democrático no significa gran cosa. Y creo que a estas alturas están en una situación de facto, y que el factor legitimante que de alguna manera pretende tener este señor Guaidó es el respaldo de algunos gobiernos del resto de América y básicamente de Estados Unidos. No parece una respuesta tampoco legítima. Es decir, creo que es una situación de facto que comprende al gobierno y a la oposición. Hay una falta, a estas alturas, una falta de estabilidad institucional total en Venezuela, y creo que la forma de salir también es antiinstitucional, ¿no? Es decir, la autoproclamación de un presidente con respaldo externo parece tan poco legítimo como la postura del gobierno. Yo creo que el régimen venezolano está implosionando como implosionan siempre a lo largo de la historia todos los regímenes marxistas por no es mal manejo de la economía. No es marxista. Bueno, habla como un pajarito. Si él lo dice. Y va al futuro y vuelve. Bueno, pero lo cierto, estos regímenes populistas de izquierda implosionan siempre porque la economía se les va de las manos y terminan siempre en un fracaso. Es la historia. Todo el siglo XX, el siglo XXI. Hoy el tirano está arriba de los fusiles. Está sentado arriba de los fusiles, y eso es el único motivo por el que Maduro todavía está gobernando. Aclaremos, en la mañana de hoy justamente se va a conocer la posición oficial de las Fuerzas Armadas. Hay una comunicación que va a tener lugar dentro de un rato nada más. Ayer, desde el gobierno, se anticipó que sería de respaldo al presidente constitucional y respaldo de la soberanía del país. Y ese es el motivo central, que hay que ver cómo se dilucida para saber qué va a pasar con el dictador Ahora bien, lo que decía Ovenir con respecto a que cada pueblo tiene que buscar su camino, cada sociedad tiene que dar, es correcto, pero acotado, digamos. Una cosa es cuando estamos en una situación en que los pueblos son
libres de elegir su camino. Ahora, cuando se está sometido a situaciones de injusticia, como es el caso en Venezuela, cuando no existe un poder judicial que ampare a la población, cuando se han avasallado todas las libertades, cuando los derechos humanos, propiamente dichos, no se están respetando, esa gente, la única posible ayuda que puede recibir es del exterior. Era una situación parecida a la que nosotros mismos vivimos en Uruguay. Sí, pero a ver, si además hubiéramos aceptado la invasión de Estados Unidos para sacarnos la dictadura. Por decir algo, si Delía se hubiese, por decir algo, ¿no? Se hubiese proclamado, o Wilson Ferrer de Unate se hubiesen proclamado presidente del Uruguay ante la ilegitimidad, nos habría parecido absurdo que alguien lo reconociera, digamos, ¿no? Es decir, uno no se autoproclama presidente y después lo reconocen desde afuera. Yo no estoy hablando de pero no es otro tema, porque pero no es otro tema, porque estoy diciendo la actitud que han asumido los gobiernos que están pretendiendo incidir no es la del reclamo de una salida institucional, como sería llamar a elecciones, sino es el reconocimiento de un individuo que se autoproclama. Bueno, es una autoproclamación con fundamento jurídico, ¿no? Discutible, pero fundamento. Está basada en 3 artículos de la Constitución. Eso es lo que dice. Pero eso ocurre cuando se están pidiendo elecciones libres. Pero en todo caso, el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, menos Uruguay y México. Uruguay y México plantea también. Uruguay y México no están pidiendo elecciones libres. Pero una cosa, el problema es el reconocimiento de un presidente que no fue votado como tal y en el que no se dan las hipótesis para que asuma como, porque una cosa es la vacancia, es decir, en la cual se debe sustituir, y otra cosa es que yo diga, como considero que el presidente y el vicepresidente y toda la estructura está en infracción, yo me proclamo presidente. Son dos cosas distintas. Lo que está subyacente en tu razonamiento es que el nuevo mandato de Maduro es legítimo. No, yo no estoy diciendo que sea legítimo. Digo que la proclamación del otro es también ilegítima. Las dos opciones de poder que se plantean son las dos ilegítimas. En Venezuela todo es ilegítimo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, lo único que nosotros elegimos una ilegitimidad. Lo único pero yo no estoy hablando de lo que eligió el gobierno uruguayo. Estoy diciendo que desde el punto de vista, si pensamos en legitimidad, el sistema internacional debería plantear simplemente elecciones libres. No respaldar autoproclamaciones o respaldar lo de facto existente. Pero es lo que están pidiendo, Dominique. No México. Rusia. Estados Unidos reconoció como presidente a este señor. No es lo mismo pedir elecciones libres que reconocer como presidente a uno. Rusia apoya a Maduro fanáticamente. Pero Estados Unidos sí. Rusia acaba de ver lo que acabamos de ver. Estados Unidos, Rusia apoya a Maduro. Sí, y China también. Claros intereses de principio, la deuda. Y China también lo hizo. Sí, es un tema complejo. En las elecciones libres creo que estamos todos de acuerdo. Claro. Lo cual es un adelanto significativo que tú digas que estás de acuerdo. Elecciones siempre estoy de acuerdo con elecciones libres. Siempre estuve de acuerdo. No es la solución que está proponiendo el gobierno. No, él siempre estuvo de acuerdo. Nuestro. Yo no sé si el nuestro plantea elecciones libres también. Porque son estadísticas, supongamos, en esto estamos de acuerdo. La forma de llegar, que es donde yo estaba, Bonito, la forma de llegar a las elecciones libres, si no hay una presión desde fuera sobre el gobierno de Maduro, no se va a poder hacer. Bueno, pero esa presión existe. Lo que creo que donde empieza el problema es cuando esa presión externa decide que legitima como presidente a alguien que nunca fue. Yo te pregunto, en el medio de la dictadura nuestra, ¿vos hubieras estado de acuerdo que Estados Unidos hubiera invadido el Uruguay para sacar a la dictadura y poner al gobierno? Pero digo, ¿estarías de acuerdo con esa opción? No, esa es una salida extrema, no es la que está planteada hoy. No, porque queda muy lejos. No está muy lejos esa, no está muy lejos esa. El ejemplo que sería que Estados Unidos hubiese decidido que fulanito de tal era el presidente legítimo del Uruguay. ¿Para qué vamos a poner una opción que nosotros? Pero una cosa, pero que hubiera dado muestras de gran debilidad, como en algún momento dio con la dictadura uruguaya, eso sí, lo cuestionamos. Y los gobiernos latinoamericanos, y en primer lugar Venezuela, rompió relaciones con el gobierno uruguayo. Así que nosotros tenemos también hasta una obligación moral. Pero y ayer estaba la llena la plaza de la embajada venezolana. Claro. Por lo que vos quieras, pero rompió. Es distinto. Casi nada. Y rompió relaciones. Sí, en los planteos de las últimas horas provenientes de Estados Unidos hay algún atisbo ahí que podría dar pie a algo parecido a una intervención cuando, ante la rotura de relaciones que resuelve Maduro, la Casa Blanca contesta que no le admite autoridad para tomar una decisión de ese tipo.
decide mantener su delegación diplomática y anuncia que tomará medidas apropiadas si se pone en peligro la seguridad de nuestra misión y de su personal. Y hay un dato más que abona lo que tú decís, es las declaraciones del gobierno brasileño hechas por el vicepresidente que no va a intervenir, de que no va a intervenir, lo cual significa que alguien le sugirió que interviniera. No tengas duda, no tengas duda. Por eso, entonces hay intentos de generar intervenciones desde afuera. En todos sus 2 años de gobierno, es el único presidente de las últimas décadas que no intervino en ningún lado, que sacó militares. Tengo la peor opinión de Trump, lo he dicho, pero las cosas son como son. Yo creo, yo no he hablado todavía. Guaidó en su discurso dijo que de llamar a elecciones libres. Sí. El discurso de ayer. Ninguno. El golpista que se levantó. No encuentro el discurso. El golpista que se levantó contra Chávez en su momento y fue reconocido a las 24 horas por Estados Unidos, aquel empresario, recordemos, ¿no? Él también dijo que había elecciones libres. Y fue un golpista. Guaidó se plantó ayer como presidente encargado y se fijó como meta lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Yo lo que digo, más allá de la opinión que uno tenga que es una dictadura lo que hay en Venezuela, que es mi opinión, que es un proceso de autoritarismo que llegó a la dictadura en todo el proceso de Maduro, creo que antes de la época de Maduro no era una dictadura, como decían muchos acá, podía cuestionar la política y la economía. No, ganaba las elecciones. Claro, ganaba las elecciones, yo no sé cuántos, 15, 18 elecciones, ganó 17 o 16 de ellas. Y la vez que la perdió la respetó. Y la vez que la perdió la respetó. Cosa que no hizo Maduro. Claro, por eso, es muy distinto el proceso de la época de Chávez que el proceso de Maduro, que tenemos a alguien que indudablemente o tiene algún problema también mental, que lo quiero con el tema, pero lo quiero lo traigo a colación por eso, porque nosotros decimos, fue al futuro y volvió y está loco. Él dice, ¿no? Él dice que fue Maduro al futuro y dice que fue vio eso, al futuro perfecto. Y otro dice, Dios me nombró o Dios me dio la posibilidad del triunfo y por lo cuanto sí, ¿no? No es muy distinto, Vamos, vamos a entender. ¿A quién estás aludiendo ahí? A Bolsonaro. A Bolsonaro no, a la uruguaya, a Verónica Alonso me estoy refiriendo. Porque no es muy distinto la visión, voy para allá y vuelvo, yo soy el futuro. Digo, estamos por fuera de la realidad. Para. Verónica Alonso no dijo, Dios me nombró. Dijo, Dios está con nosotros. Y por lo tanto sabemos quiénes están contra nosotros. ¿Cómo sabe que Dios está con nosotros? El otro fue al futuro y volvió. Y dice que está todo bien. No ocupa Ella dice cargo. Es el presidente de la República. No, pero quiere ser presidenta. Pero, entonces no deja de estar en la realidad de muchos políticos que utilizan elementos, para mí, no vinculados a la realidad para manejar la política. Lo dijo brillantemente Daniel Sturla. Bueno, sí, por eso. No mezcle, lo mismo le podemos decir, no mezcle tu ida y vuelta al futuro con la política interior de Venezuela, ¿no? Pero vamos al tema concreto. Yo creo que el tema que yo por eso decía que hay una opinión de la abogacía o de la parte del derecho, porque el tema de la dualidad de poder dentro de un país y reconocer no es un detalle menor. Históricamente, ¿cuándo Uruguay reconoció a una dualidad de poder al otro poder? ¿Cuándo? ¿Cuánto es la historia nuestra? A mí me gustaría saber. ¿Tú tenés registro? No, por eso digo. No tenés registro, ¿no? Nadie está proponiendo. Pero nadie lo propone. ¿Cómo que no reconoce? Está proponiendo que se desconozca Maduro. Y que se reconozca. Que se diga que es una dictadura Maduro. A mí me satisface. Acá se está planteando que se reconozca. ¿Quién lo plantea? ¿Cómo? Los senadores de la oposición. Dice que hay que reconocer al presidente que es autodesignado. No estoy de acuerdo. Está comprometiendo a llamar a elecciones. Pero está reconociendo a una dualidad de poder. A ver, acá creo que Edgardo está aludiendo a la resolución que se conoció esta mañana de la bancada de senadores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Termina diciendo, por lo expuesto corresponde reconocer al nuevo presidente interino Juan Guaidó como titular legítimo del gobierno de su país. Es una dualidad. Pero eso es reconocer al otro. Eso es dualidad de poder. ¿Sabes cuándo reconocimos la dualidad de poder? No sé si llegamos a reconocerla nosotros porque estamos en dictadura. No, nosotros la reconocimos. Con otros países, con el tema de la revolución nicaragüense, donde al gobierno dictatorial de Somoza se genera un gobierno de reconstrucción, o no sé cómo lo llamaban en alternativa, y empezó a haber con el grupo de contadores, entonces, un reconocimiento a la dualidad de poder que terminó siendo un factor determinante de la caída de Somoza. Pero de reconocer la dualidad de poder no es una cosa menor en términos de política internacional. Pero ves ahí, pones un ejemplo que el reconocimiento de dos instancias ayudó a que cayera Somoza. Sí, ayudó, pero había otro factor. Había otro factor, había otro factor, y era el factor de la presencia que tenía
control territorial, que tenía estructura armada presente y con control, y eso determinó que no es la situación actual. Acá se parece mucho más a la salida uruguaya, donde inevitablemente necesitas que la oposición tenga una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas para poder encontrar un marco de salida. Porque si no, la otra alternativa, ¿cuál es la alternativa? La alternativa va a ser la invasión. Bueno, vamos para esa los oyentes. La alternativa, o sea, un baño de sangre, porque ya Rusia y China apoyan, vamos a tener un baño de sangre. Para los oyentes que no escucharon la información que dimos más temprano, justo antes de la mesa, la leyó Wilmar, leo la declaración de esta mañana, de estas últimas horas. Los abajo firmantes, senadores del Partido Nacional Colorado e Independiente, ante la situación política en la hermana República de Venezuela, declaramos, primero, que existiendo una Asamblea Nacional verdadera depositaria de la soberanía popular, y habiendo su presidente Juan Guaidó declarado, en virtud de los artículos 233, 335 y 350 de la Constitución de Venezuela, que ante un vacío de poder debía asumir la presidencia de la República hasta que se concreten nuevas elecciones. Segundo, habiéndose cumplido en la jornada de ayer, 23 de enero, las formalidades por las cuales Juan Guaidó juró asumir las competencias del Ejecutivo Nacional, constituyéndose pues en el presidente encargado de Venezuela, lo que ya generó el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional. Por lo expuesto, corresponde reconocer al nuevo presidente interino Juan Guaidó como titular legítimo del gobierno de su país, así como exhortar a nuestro gobierno a reconocer formalmente el gobierno de Guaidó como el único legítimo de Venezuela, asumiendo definitivamente una postura que nos ubique nuevamente del lado de nuestra mejor tradición histórica en materia internacional. Emiliano, la pregunta a estos legisladores, ¿dónde está el vacío de poder? ¿Dónde está el vacío de poder? Eso es una estupidez. ¿Dónde está el vacío de poder? Domina todo el territorio. No es solo el territorio. Bueno, la vacío de poder no hay una dictadura feroz. Claro. Lo que hay que hacer es repudiar a esa dictadura feroz, pero vacío de poder. No hay vacío de poder. No hay vacío. Bueno, pero acá se está planteando el reconocimiento al sí, gobierno. ¿dónde está el vacío de poder? ¿Dónde están las tradiciones, las mejores tradiciones uruguayas en materia de reconocimiento de ese tipo? No existe. No existe. Uruguay no lo hizo nunca. Lo que sí hizo. ¿Tú estás discrepando con esta declaración de los senadores de la oposición? Yo creo que lo que hay que hacer es repudiar con toda energía, como no lo hemos hecho, a la dictadura de Maduro. Y exigir salidas electorales con apoyo interno y sobre todo con supervisación internacional para que se resuelva el problema. ¿Tú qué decís, Unir? Sí, yo estoy de acuerdo en la formulación que hace ahora Esteban. ¿Tú, Edgardo, también? También estoy de acuerdo con eso. Pero le estás reclamando al gobierno uruguayo que dé un paso que hasta ahora no ha dado. Sí, estoy de acuerdo con el paso, porque para mí es una dictadura hoy. El paso de no reconocer al gobierno de Maduro, de declararlo dictadura. Es que no hay que reconocer a dos, no hay que reconocer a ninguno. Es que parecería claro que el Uruguay no puede pedir otra cosa, proponer otra cosa que una salida a través de una consulta electoral libre. Para pasar en limpio entonces las posiciones, ¿la tuya cuál es? ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que hay que rechazar la dictadura, hay que reconocer que se están violando los derechos humanos y en función de eso reconocer a Guaidó que se comprometió a llamar a elecciones. Y entonces, pedir las elecciones. Entonces, cualquier individuo, cualquier opositor en cualquier país del mundo que declare de que los derechos humanos están sucediendo en su país, que no reconoce, que entonces sin tener ni poder territorial, ni estructura económica, o sea, no hay vacío de poder. Hay una dictadura, pero no hay vacío de poder. Controle todo el territorio. Es una masacre. Es una masacre más grande la que va a venir para adelante. Lo convierte a Guaidó en presidente. Claro. Digo, son dos cosas distintas. Al menos 13 muertos desde el martes en este contexto de nuevas protestas contra el gobierno de Maduro, ¿no? Sí. Hay una masacre. Eso es lo que hay. Una masacre que no es por las armas solo, La masacre es por la comida y las medicinas.